Eh, Buenos días. Aprovecho que no podéis huir para deciros 4 cosas. En primer lugar, la primera ya me he olvidado. Así, dar las gracias a Ellen, a Teresa y a Manuela por venir aquí y al CCCB por dotarnos de este marco incomparable. La segunda es que esta es la primera victoria contra la pandemia. Ni las vacunas ni las restricciones. Llevábamos un año intentando organizar esto y por fin lo hemos conseguido, por lo tanto digamos que ya es un hecho de que estamos saliendo de la pandemia, pese a lo que digan los medios. Tercera cosa, existe una edición clandestina de Animales Feroces que contiene mensajes ocultos. Si ya tenéis el libro, vais a tener, es objetivo, o sea, es un razonamiento objetivo, vais a tener que comprar otro para desencuadernarlo. Si no lo tenéis, pues tenéis que comprar 2 ejemplares, es una lógica aplastante. Por si os sirve de algo, los tenemos a la venta en la librería, en la Laie del CCCB. Y luego ya por último, esperando que aparezca por aquí Manuela. Es que soy de culo inquieto. Sí, tenemos unos pósters maravillosos que hizo Javier Jubera de la última novela de Colectivo Juan de Madre, El barbero y el superhombre. ¿Vale? Está aquí, bueno, aquí podéis ver a Genesis Breyer Piorrich, tenemos también a Charles Manson, a Susan Sontag y a Michel Foucault. Los regalaremos al final del acto, con lo cual lo único que os pido es por cuestiones de aforo y todo esto, que los que estén interesados o las que estén interesadas que hagan cola a partir de la señal aquella de allí para entrar de manera ordenada y sanitariamente eficaz a la librería. Y nada, muchas gracias por venir, muchas gracias a vosotros también por venir y doy la palabra a Teresa, que es lo que me has dicho que haga. Pues muchísimas gracias, Damián, por la presentación y por la acogida, desde luego en un lugar increíble en el que hoy nos encontramos, al Patio de las Donas. Me encanta el nombre de este patio, también hay que decirlo. Y bueno, muchísimas gracias a la Laie y al CCCB por acoger este bestiario de animales feroces del que os vamos a hablar hoy. Y bueno, para mí ha sido un placer recibir la invitación por parte de Manuela Buriel para hablar de este libro y además con la compañía de Helen Torres, con los que hoy pues vamos a hablar de estas cuestiones. Así que yo ahora pues agradecerle a todo el público su asistencia y yo ahora pues no tengo nada más que darle la palabra a Helen para que nos hable de ese encuentro con el libro y nos empiece a contar cosas de estos animales feroces que, como veis, están encarnados literalmente en el escenario con esta caracterización con la que ha venido Manuela Buriel y que iréis entendiendo poco a poco a qué responde. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el evento, gracias por la presentación, gracias Manuela por habernos juntado en esta locura y queríamos empezar yo les quería contar cómo me encontré yo con este libro, porque me parece que es una historia bonita para compartir. Y es que a principios de junio recibí, del año pasado, claro, del 2020, recibí un mensaje de Manuela en donde me decía que, bueno, que había escrito este libro, no sé qué, y que quería enviármelo, ¿no? Y me dice que había estado en un seminario que habíamos organizado aquí en el Instituto Humanitats del CCCB, alrededor del pensamiento de Donna Haraway, que se había sentido muy inspirada por el pensamiento de Donna Haraway y que entonces quería compartirme el libro. Entonces yo me pongo muy contenta, le contesto, en mi imaginación yo le contesto, escribo un mensaje, pero ese mensaje nunca se envía. Al cabo de un tiempo vuelvo a recibir un mensaje en donde Manuel insistía diciéndome, te pido perdón si estoy siendo muy molesta, pero no sé qué, y yo era como, ay no me puedo creer que nunca le mandé este mensaje. Entonces le contesto, sí, por favor, envíame el libro. Y resulta que yo ya conocía el libro, pero no sabía que era este libro, porque había estado leyéndolo primero porque me llamó muchísimo la atención la portada y pensé, qué cosa más bonita, qué edición más preciosa. Entonces empecé a leer las notas que estaban saliendo en la prensa y una me llamaba más la atención que la otra a poder leer este libro y pensaba, este libro tiene que ser maravilloso, me resuena un montón con Donna Haraway, bla bla bla. De repente me llega el libro, abro el libro feliz de la vida. Y entonces, de repente, cuando tengo el libro, pensé, ¿y si todo es la portada? ¿Y si todo es fachada? ¿Y si el libro no me gusta, qué hago? ¿Qué le digo? Entonces yo le voy a contar
ahora voy a leeros el primer párrafo que fue así como yo me enamoré del libro, ¿no? Entonces, para que veáis lo bonito que es, la portada preciosa que parece un cómic. Entonces voy a leer el primer párrafo, que es un párrafo largo, pero como ya sabéis, el principio y el final de los libros, como en las relaciones, son de los momentos más delicados, ¿no? Si nos enamoramos al principio, pues ya luego seguimos, y luego al final ya nos despediremos como podemos, ¿no? Pero bueno, yo empecé leyendo este párrafo y me emocioné tanto, espero no llorar esta vez porque cada vez que lo leo me emociono mucho y espero no exagerar esta vez. Entonces ya empieza con un título hermoso que es de cómo la voz de Arcas explica a su abuela Lucero su primer día en el instituto en el que conoció a Tengu. Ahora, con la nueva forma que tienes, me es mucho más fácil mirarte a los ojos cuando hablamos. Antes no lo hacía, ¿recuerdas? Es que en general no sé mirar a los ojos de la gente. Creo que no es por timidez, sino por algún tipo de fuerza superior. Con la mayoría de animales no me pasa. Con las hienas, por ejemplo, me ocurre justo lo contrario. Lo descubrí en mi primera visita al zoológico. De entre todos los animales que allí había expuesto, preferí las hienas. Me planté delante de su jaula durante un par de horas. Eran 2 ejemplares pardos, que rondaban su celda con los lomos pegados, como si fueran un solo ejemplar de 8 patas y 2 cabezas. Me quedé hipnotizado. Lo único que sabía entonces de ellas es que solían reír a carcajadas. Así lo explicaban en uno de mis libros infantiles favoritos. Sin embargo, aquellas 2 hienas no reían, caminaban juntas y en silencio. Madre me insistía en seguir con nuestra visita por el zoológico, prometiéndome ver jirafas y monos. Pero yo me había plantado allí, nada iba a moverme. Mis ojos habían quedado atados a las pupilas afiladas de las hienas. Intentaba llamar su atención con un grito mental. Pasado un rato, 2 horas tal vez, las 2 bestias pararon su deambular y al fin me correspondieron. Entonces descubrí que una de ellas era tuerta. En la cuenca izquierda le crecía una cicatriz de pelaje blanquecino. Supongo que madre nunca te contó esta historia. Aquellos 3 ojos contemplaron mi cuerpo humano. Las zapatillas rojas, las costras de mis rodillas, las manos en los bolsillos, el pecho que me latía fuerte, el cuello blanco, la boca abierta y mis ojos inmóviles. Yo, que aún no había cumplido los 6 años, supe que aquellas 2 bestias enjauladas me habían visto por dentro. Habían conocido todos mis recovecos, mi más secreta intimidad y me habían comprendido. De repente empecé a llorar desesperadamente, entre ahogos. Como correspondiendo a mi llanto, ambas hienas empezaron a aullar con una risa histérica. Madre tuvo que arrastrarme del brazo, lejos de la jaula, para que todo volviera a la calma. Han pasado 10 años y aún puedo sentir la comprensión y amor que me ofrecieron aquellas 2 hienas enjauladas. Bueno, este es el primer párrafo, he conseguido leerlo hasta el final, así que sin ponerme a llorar como una hiena. Hay que decir que leído así es como mucho mejor. Si quieres se lo leo entero. Si alguien se lee el libro, que se lo lea así, con el acento y todo, maravilla. Bueno, ahora cuéntanos tú que no te hemos robado todo, contanos por qué... Bueno, contanos, empezá a hablar de lo que quieras. Es igual. Tenemos muchas preguntas. Bueno, de lo que quieras, sí. No sé, sobre el libro, de por qué el libro, ¿no? ¿Por qué escribiste este libro? Dale. Vale. Pues el libro nace un poco de mi necesidad, llegada a cierta edad, de repente de darle voz al Dani que fui, porque yo ahora estoy Manuela, pero a veces estoy Dani. Y del Dani que fui con 16 años, que era un preadolescente o adolescente así como muy ingenuo, muy comunista, muy tal, y estaba yo ya con mis 40 leyendo textos que había escrito con 16 y de repente me parecían todos como de un poco de vergüenza ajena que me daba a mí mismo pasadas los años.
Y leyendo esos textos hubo un momento que encontré unas líneas que había escrito el Dani de 16 años que decía precisamente, más o menos decía así como: cuando seas mayor, cuando hayas cumplido 40 años, estas palabras te sonarán ridículas, pero será porque te han domesticado, porque la verdad está en estas palabras, no en lo que piensas cuando tienes 40 años. Y entonces dije, joder, qué cabrón, ¿no? El Dani de 16. Tengo que escribir un libro para él, porque cuando se me pasaron los 16 y llegué a los 17, a los 18, con la posadolescencia, digamos que a mí me llegó la posmodernidad y entonces acabé con todas esas ideas y esas claras que tenía con esa edad y dije, tengo que permitirle escribir un libro a ese chaval. Y así me puse para darle voz a ese Dani, para darle voz a mis abuelos, a la voz proletaria de mis abuelos, a esa obrera de mis abuelos, a la voz de mi tío Daniel, que fue la persona que a mí más me enseñó lo que era la lucha obrera, la práctica, ¿no? en su día a día, en su lucha en la fábrica donde trabajaba. Y es lo que quise hacer, escribir un libro como si, con la ingenuidad pura que tenés cuando tienes esa edad, pero con la técnica que te da haber escrito varios libros antes, que no lo tienes cuando tienes 16 años. Y así me dio por ahí. O sea que le debías un libro a ese adolescente. ¿Vos crees que se lo diste? ¿Estará contento ese adolescente, Dani? ¿Qué va? Porque es un libro viejo y de un viejo igualmente. Yo lo intenté con toda mi alma, pero yo sé que aquel Dani me diría, ¿qué coño haces escribiendo libros? Bueno, no sé yo si te diría qué haces escribiendo libros, ¿no? Sino qué haces escribiendo este tipo de libros, ¿eh? Porque de hecho hay un personaje también en la novela que es interesantísimo, que es el profesor del instituto, porque todo sucede en un instituto. Los protagonistas son un grupo de adolescentes de un instituto que están en plena pubertad, y es muy interesante porque el libro nos cuenta y nos habla de una transformación, de una metamorfosis que se produce precisamente en esa pubertad donde todos nos transformamos, ¿no?, en otra cosa, y de eso es de lo que también habla el libro. Claro, esa posmodernidad que te entró, ¿no?, después de la pospubertad, está aquí como en mucha de tu obra, ¿no?, también como colectivo Juan de Madre, algo de lo que también vamos a hablar más adelante. ¿Es un libro posmoderno? Yo creo que sí, porque... Entonces a Dani de 16 años no le habría gustado nada. ¡Qué fracaso! Pero bueno, todo depende del receptor, ¿no?, y del lector. Para algunos a lo mejor será un libro premoderno, quién lo sabe, ¿no? Yo creo que sí, porque creo que muchas de las teorías, de las reivindicaciones y de las propuestas y apuestas que hay en este libro tienen que ver con esas teorías de la posmodernidad de Donna Haraway, de Rosy Braidotti, de las que también hablaremos, tienen que ver con el postestructuralismo, tienen que ver con un mundo otro, ¿no?, del 2020, donde aquí se está reclamando de alguna manera, a través de esta fábula comunista, que es el subtítulo del libro, se está reclamando que vivamos de otro modo y que tengamos otra relación con el planeta y entre los seres humanos, porque aquí lo que se está proponiendo es una revolución social y en todos los sentidos. Pero bueno, vamos a ir indagando un poquito más en el libro, ¿no? Queríamos hablaros un poco también de la estructura para iros presentando un poco qué es lo que os vais a encontrar aquí. La estructura es muy interesante porque bueno, pues son 29 capítulos que van enumerados con números romanos, y todo transcurre tiene una estructura tripartita entre otoño, invierno y primavera. Es muy importante el tema de que la primavera sea ese último capítulo del libro, ¿no?, porque es el momento de la revolución, ¿no? Esas primaveras revolucionarias es el momento de la transformación, de la metamorfosis. El clímax sucede el 1 de mayo, por supuesto, el Día de los Trabajadores. Aquí nos estaba diciendo Dani que le quería rendir un homenaje a su abuela y a esa clase proletaria, ¿no? La abuela está muy presente, Lucero, a la que se dirige en este primer capítulo que ha leído Helen, su nieto, que es Arcas. Os hablaremos más adelante también de esta abuela proletaria que es una mula que se le presenta después de muerta al protagonista en sueños. Para que vayan un poquito sabiendo qué es lo que se van a encontrar aquí, ¿no? Pero bueno, a mí también me gustaba hablar como estamos en el principio, ¿no?, de los epígrafes que abren el libro, y de ahí que para mí sí que entienda que hay algo de posmoderno, ¿no? Esos paratextos con los que se inicia, esos marcos, ¿no?, que nos encontramos al principio, esos epígrafes son 5.
Y son precisamente las metamorfosis de Ovidio, con lo que empieza. El ánimo me impulsa a hablar de formas transformadas en cuerpos nuevos. Nos están hablando de algo nuevo, algo necesario, ¿no? De una renovación, de ahí el tema de la transformación y la metamorfosis, ¿no? Que articula y que es el eje, la columna vertebral de todo el texto. Luego aparece Juan Rulfo y el Llano en Llamas. Aquí hay un diálogo transatlántico fundamental que me parece que también atraviesa el libro y es esa literatura, ¿no? Española pero también latinoamericana. Y luego vienen las palabras y las cosas de Foucault. Si no somos posmodernos ya aquí, postestructuralistas, ¿qué somos, no? Donde se reivindica, ¿no? Esa necesidad de superar la idea del sujeto cartesiano, de convertirnos en un otro. Luego viene el beso araña de Manuel Puig y acaba con Donna Haraway y el manifiesto de las especies de compañía, y esta cita sí que la voy a leer. Siempre supe que si me quedaba embarazada, querría que el ser de mi útero fuera un miembro de otra especie. Quizá eso resulte ser la condición general. No sé si todos de manera general pensamos en ser otra especie o no nos reconocemos dentro de la especie que somos, pero esto es un manifiesto transespecie también, donde se reivindica esa conexión que deberíamos tener con otros seres que no son humanos, ¿no? Y esto me parece que es una gran aportación de la novela. Una novela de este grupo de adolescentes que se convierte también en una novela de aprendizaje, en una novela de formación, ¿no? Donde todo sucede en un instituto. Por eso yo creo que a tu adolescente le gustaría todo lo que pasa en este instituto, ¿no? Bueno, aquí además se va combinando el género epistolar, la primera persona con la segunda persona en el último capítulo, ¿no? Donde el lector es directamente interpelado. Y yo creo que Helen también comentaba, ¿no? Cómo los géneros y el lenguaje en la novela le habían llamado la atención, ¿no? Cómo aparece ese mundo de los sueños, cómo se combina el género epistolar en este sentido. Y queríamos saber esa estructura, esos géneros que están mezclados, cómo los habías tú planteado en el texto y cómo los veías. Bueno, es que hace mucho que escribí el libro. No sé, al final, como siempre que empiezas un libro y empiezas una historia, empiezas como diferentes caminos, ¿no? Para explicar esa historia y no me iban funcionando esas voces que estaba intentando articular, y al final me pareció que la mejor manera de conectar con lo que decía, de dar voz, ¿no? Dar voz no solo al adolescente que fui, sino a las personas que me antecedieron a nivel de familia sanguínea. Consideré que para comunicarme con esa persona, que aquí serían mis abuelos, aunque es una abuela, yo creo que digamos que representa y da voz a mis cuatro abuelos, mis dos abuelos y dos abuelas, y consideré que el formato de la carta, aunque es un formato bastante perdido, que tal, me servía muy bien para hacer como explicar esa historia. Y luego aproveché eso para también con el mejor amigo, porque las cartas se va hablando con la abuela, que es como si escribiese cartas, aunque es un diálogo abierto, y luego con el amigo sí que es más epistolar directo. Y la verdad es que la estructura me vino mucho por el libro del beso de la mujer araña de Miguel Puig, que me pareció perfecto para explicar eso, ¿no? Que es una novela que se estructura mediante el diálogo entre dos presos en la celda, ¿no? Y cómo van explicando sus vidas con aparentes anécdotas, y de hecho en la novela aquella se funciona mucho que uno de los presos le va recordando películas al otro que vio cuando estaban en libertad, para como escapar así un poco de la celda, ¿no? Te explico una película cómo era y entonces la recreo en su mente. Y me sugirió muy bien esa cosa, ¿no? De que mediante el diálogo puedes escapar un poco de la celda de tu presente y generar como nuevos imaginarios mediante el diálogo de dos personas. Y supongo que fue un poco por ahí. No sé qué diría el Dani de 38 que lo escribió, o 39. Bueno, yo quería retomar un poquito cosas que dijiste. Bueno, con el tema del lenguaje, vuelvo a molestar con esto, porque, bueno, me fascinó mucho esto del género epistolar, en realidad, porque no es algo que se use mucho, y luego que lo que no son cartas son conversaciones con muertos. Yo estuve meses, que eso te lo conté, soñando, eso fue muy fuerte. Yo soñaba que yo tenía una relación muy amorosa con mi abuela y la quería muchísimo.
es mi única ancestra para mí importante en mi vida, que ni siquiera era mi abuela, era la tía de mi padre. Bueno, en fin, yo después de leer esta novela, yo soñaba con mi abuela y tenía conversaciones con mi abuela, y cuando me despertaba me sentía feliz, ¿no? Y me impresionó mucho, eso me impactó mucho. Y luego otra cosa también que te quería comentar era los oxímorons, que eso también lo hablamos contigo. Hay una cosa que nos chirría un poquito a las dos, no sé si es el momento de decirlo o no, que es lo de la fábula comunista, ¿no? Entonces, porque por un lado, bueno, Teresa dice lo de posmoderno, a mí el prefijo post no me gusta nada, porque parece que después de eso ya no, ¿qué queda después de eso, no? Si ya somos poshumanos, posmodernos, postporno, portal, pues después de eso yo no sé qué queda. Entonces el post yo siempre intento evitarlo, pero no te lo voy a discutir porque sí entiendo que por ahí está, pero bueno, no es algo que a mí me identifique mucho. Pero sí, el lenguaje quizás, si yo diera la palabra postmoderna, tendría que decir que es un poquito. Y entre otros, esto de los oxímorons, para mí lo de la fábula comunista es en sí un oxímoron, porque para mí la cosa comunista tiene que ver con el bloque soviético, tiene que ver con la Guerra Fría, tiene que ver, ¿no?, con una cosa como muy rígida, y la fábula es todo lo contrario. Entonces me chirría, pero al mismo tiempo me llama la atención, eso me gusta. Luego no entiendo por qué no dices una fábula anarquista, pero claro, piensas, no, que en realidad se están rebelando. Bueno, no sé, eso quería preguntarte un poco. Luego dice, por ejemplo, Esta pregunta anarquía, me gusta esta. ¿Eh? Esta me gusta. ¿Te gusta? Porque luego dices anarquía acogedora y despiadada. ¿Cómo anarquía acogedora y despiadada? Eso me encantó. Es acogedora y despiadada, sí. Entonces, para terminar la pregunta, como yo veo mucho Haraway en este libro, un montón, y entre otras el tipo este de lenguaje del sí pero, no y además, que es como habla Haraway, ¿no? Entonces es lo que a la gente le desconcierta, porque no la puedes decir, bueno, dijo esto, pero también dijo aquello. Entonces la vida es mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, cuéntanos. Bueno, yo creo que lo de fábula comunista también, y además en el libro hay ciertos momentos en el que casi se defiende un poco o se da como un toque romántico a toda la revolución cultural maoísta y cosas así que evidentemente, si nos ponemos rigurosos desde un punto de vista histórico, está mal, es caca. Pero joder, si no podemos escribir y darle la vuelta a eso y reescribir eso, que igual sí que es muy postmoderno, es verdad. Entonces la idea de fábula comunista me pareció que, no sé, yo creo que hay como... Sería muy largo de explicar y tampoco tal, ¿no? Pero sí que creo que tengo la sensación, la intuición de que mientras existían los dos bloques, como mínimo existía un imaginario distinto de lucha, ¿no? Visto desde la parte europea, que es la nuestra, la de mi familia, que existía como ese contraste, esa amenaza para el sistema capitalista y liberal europeo, ¿no? Entonces, eso se utilizaron todos los mecanismos posibles para derrotar esa narrativa y las posibilidades de escapar al realismo capitalista. Y me parecía chulo, y sobre todo eso sí que fue como una concesión al Dani de 16 años. Ahí sí que me hubiese aplaudido que yo pusiera como subtítulo y que me lo aceptaran los editores, porque yo me pensaba que me iban a decir, Dani, too much. Que me iban a decir, pon fábula obrera socialista o algo española. Pero no, me dejaron poner fábula comunista. Y ni republicana catalana tampoco, fábula comunista. Bueno, de hecho, esta fábula comunista, donde se plantea una revolución que realmente llevan a cabo de manera literal estos protagonistas adolescentes que pueblan la novela, hay un momento en el que cuando descubren, ¿no?, cómo generar esa transformación, cómo lograr la revolución, dicen, esto es fabuloso, exclamaron. Basta de ser humanos, fundemos una nueva tierra, llegó el tiempo de los animales obreros. Esto es uno de los ejes y de las proclamas que atraviesan el texto, por lo que, insisto, creo que tu Dani adolescente estaría contento y feliz. Pero sí. Aunque era taurino. El Dani adolescente era pro taurino. Ahí le chirriaría, pero bueno, dejemos este tema. Bueno, aquí asistimos, por tanto, también a la transformación de ese adolescente, ¿no? Que hoy es Manuela Buriel y que ya no proclama la viva los toros, sino que dice transmigrémonos a un alma de toro, ¿no?, que es una de las cosas que aparecen también
en el texto, por lo que está muy bien también que confieses que tú mismo, ¿no?, has llevado a cabo esa metamorfosis en ti, en tu ser. De hecho, esas transformaciones que aparecen de manera literal, porque estamos frente a un texto fantástico, esto también es importante decirlo, el protagonista Arcas habla con su abuela, que cobra forma de mula, como decíamos, y si le aparecen sueños, con la que habla, pero luego ellos, a través de un ritual chamánico, logran transmigrarse para reencarnarse en otros seres de otros tiempos, ¿no? Estamos ante un relato no mimético que se sirve, ¿no?, de lo fantástico para subvertir las normas del mundo real en el que vivimos y así plantear, ¿no?, esa subversión y esa revolución. Esa transmigración, además, lo que genera es autoconocimiento, lograr alcanzar esa verdad de algún modo, ¿no? Y me parece que ese ritual se articula sobre todo a partir de 4 elementos que me gustaría comentar y que pudiéramos debatir, porque están muy presentes en el texto, ¿no? Ese ritual se lleva a cabo sobre todo a partir de 4 conceptos o elementos, ¿no?, que serían el lenguaje, la mirada, ¿no?, los ojos, las drogas y las cuerdas. Voy a comentar brevemente cada uno de ellos para que los podamos debatir un poco, ¿no? El tema del lenguaje, que ya también había abordado ahora Helen, ¿no? No solamente el estilo, la novela, que es exquisito, ¿no?, con esos oxímorons que generan ese extrañamiento que revoluciona, ¿no?, la sensación de lectura durante todo el texto, pero es fundamental la importancia que cobra el lenguaje a lo largo de todo el texto, porque es a través del discurso, del relato y de la narración cómo se logra esa transmigración, esa transposición. Por lo tanto, nos hablan del poder de la narración y de la representación para generar y crear realidad. Y esto a mí me parece fundamental y absolutamente postmoderno. Luego está el tema de los ojos. Los ojos, además, bueno, esta edición, aquí Damián nos ha animado a romper el libro. Yo lo haré cuando llegue a casa, mientras lloro seguramente, porque Aristas Martínez, esta editorial de Badajoz, hace unos libros siempre tan bonitos, tan cuidados. Los ojos aparecen... Pero Damián, perdona, Damián ha animado a comprar otro libro. Pero podéis romper el que tenéis o comprar otro. Sí. O si no tenéis, pues comprar uno o 2. Comprad muchos libros. Aquí veis cómo los ojos, efectivamente, ese es el último capítulo, este es el primero, ¿no? Aparecen constantemente y, de hecho, si recordáis el pasaje que ha leído Helen, se centra precisamente en la mirada, en la conexión que hay entre la mirada de Arcas cuando es un niño que va al zoológico y se queda, ¿no?, obnubilado al contemplar los ojos de la hiena con los que se conecta, ¿no?, y atraviesa esa sensación, ¿no?, de conexión con ese otro ser. Claro, a mí el tema de los ojos, ¿no?, los ojos como esa ventana del alma, ¿no?, que conocemos, aquí los ojos se convierten en un túnel, en un pasaje a través del que alcanzar esa otra realidad, y aparece de manera literal, de hecho, en el último capítulo, donde le dan la vuelta a las páginas a través de los ojos, ¿no? Arcas le dice a su abuela: mírame, el 1 de mayo, mírame, y a través de mi mirada penetrarás en ese lugar otro, que es al que nos lleva el libro, ¿no?, donde todo puede ser de otro modo. ¿Veis? Es preciosa, ¿no?, la edición y la metáfora, y la metáfora también. A mí me interesaba esto porque el tema de los ojos, precisamente, y el tema de la mirada es en lo que se basa Freud para desarrollar toda su teoría sobre lo siniestro, lo ominoso, a partir precisamente del cuento de Hoffman, ¿no?, del hombre de arena, ¿no?, de lo inquietante. Y en películas como Blade Runner, ¿no?, el ojo, la pupila, es precisamente lo que hace que se diferencie a un humano del que no es humano. Porque esta novela también constantemente nos está hablando de la necesidad de romper esa barrera que tenemos entre lo que consideramos humano y lo no humano, ¿no?, que reivindica de algún modo también esa esencia no humana que forma parte de nuestro ser, ¿no? Si Aristóteles nos dijo que éramos un animal racional, bueno, somos súper racionales, ¿no? La optimización, ¿no?, del capital es lo que caracteriza a la sociedad contemporánea, pero hemos olvidado quizá esa parte animal de la que veníamos y que era nuestro origen, y que es de algún modo también la que se reivindica en el texto, y pasa a través de la mirada y del ojo como ese lugar desde el que podemos identificar o encontrar esa conexión, ¿no?, con lo humano y lo no humano. Luego las drogas en el ritual también son fundamentales porque es a través ¿no?, de ese proceso, ¿no?, además del relato y la narración, pues se toman ciceón, ¿no?,
esta droga que nos dice, y esto es muy, muy interesante también, una sustancia contraria a la cocaína, porque la cocaína es la droga del capitalismo. Entonces, estos adolescentes utilizan estas hierbas que, bueno, tienen una larga tradición, y Japri, que es uno de los personajes, y que ha nacido en África, es el que prepara este cocinado de hierbas a partir de una receta del siglo XV que tiene origen egipcio y que de hecho se utilizaba en el egipcio antiguo para conectarse con los dioses. Aquí tenemos de nuevo algo importante en la novela, ¿no? Y es esa idea de trascendencia, ¿no? que solemos encontrar, pero también los griegos la utilizaban en los misterios eleusis, ¿no? En sus rituales, ¿no? Entonces esa droga, ¿no? Para transmigrar, para trascender, para digamos entrar en esa otra realidad paralela que les permite llevar a cabo las transmigraciones. Y el otro elemento es el de las cuerdas, que es muy importante aquí, y yo creo que aquí Helen sobre todo tiene mucho más que decir que yo, porque conecta con esas teorías de Donna Haraway. Ellos además utilizan las cuerdas cubriendo sus cuerpos, estos adolescentes desnudos cubren sus cuerpos con estas cuerdas, recordando un poco al arte shibari y al bondage, ¿no? Dentro de también esa sexualidad no normativa, muy interesante también en la pubertad, cuando estamos descubriendo, ¿no? Nuestra sexualidad y estamos en plena efervescencia hormonal. Y a mí me recordaba también estas cuerdas, ¿no? que es a través de las que se conectan en redes las tradiciones, ¿no? Las historias de vida, y se produce esa transmigración o reencarnación. Me recordaba también a los quipus, ¿no? Esas cuerdas que se utilizaban en el Imperio Inca, porque hay mucha relación con la cultura precolombina en el libro. Y si recordáis, los quipus eran pues unos nudos que utilizaban, ¿no? Con unas cuerdas, y son un antecedente del lenguaje programacional, porque ahí metían mensajes codificados entre bueno, todo el imperio inca para transmitir mensajes de un lugar a otro, ¿no? Y esas cuerdas están muy presentes, ya que literalmente las utilizan para este ritual que les permite esa transmigración, y que de algún modo bueno, también las imaginamos y las vemos, ¿no? Como una red de arañas de conexión. Hoy vivimos en un mundo en red también conectado, ¿no? A través de cuerdas, de dígitos binarios, pero como os digo, el tema de las cuerdas yo creo que Helen nos lo podrá explicar mejor. Sí, perdón, porque introduciré porque quería comentar aquí lo de cuando llego al curso de Haraway que dabas, porque se está diciendo mucho que el libro es muy harawayano, y lo es, o sea, la figura de Donna Haraway, que es una pensadora, escritora, bióloga que trata todos estos temas del manifiesto Cyborg y tal. El libro es muy harawayano, pero es verdad que cuando yo empecé a escribir este libro apenas había leído un par de cosas de Donna Haraway. Me fascinaba, pero también era como una especie de nudos que tenía en mi cabeza sobre lo que Haraway nos quería decir, o que yo intuía que tenía que ser muy divertido lo que decía y súper fértil, pero no acababa de tal. Y de repente, en proceso de escritura de este libro, se anuncia aquí en el CCCB que se hacía como un seminario de pensamiento sobre Haraway y tal, que daba Helen, que no nos conocíamos, claro, de hecho nos hemos conocido hoy personalmente. Pues fui al curso y fue una de las cosas muy chulas que para mí que recuerdo más del proceso de escritura de este libro fue ese momento, en el momento en el que empecé a conocer y digamos a desenredar los nudos que yo tenía sobre Haraway y generar otros nuevos aún más interesantes mediante la lectura que hacía Helen de Haraway, mediante esas clases esas charlas que nos ofreció, y muchas cosas como unas sincronías maravillosas. Por ejemplo, el tema, estaba apuntado en el libro ese tema de que el ritual se hace con unas cuerdas y cogiendo el rollo bondage, shibari y tal. Yo iba por ahí y de repente Helen nos empezó a explicar el SF, ¿no? Y las string figures y todo el juego de cuerdas que trata Haraway. Yo dije, hostia, es que es exactamente eso lo que quería decir, pero mejor dicho, ¿no? Y entonces pude reescribir y le dio como toda esa nueva riqueza al libro a partir de ese curso. Yo creo que ese curso y este libro están íntimamente ligados. Un poquito este libro es también tuyo mucho, porque fue gracias a eso que es como es, claro. Y por eso que expliqué ya un poco todo ese juego de las figuras de cuerdas y tal. No sé qué. Ahora les doy un curso de Haraway en 5 minutos. No, yo quiero decir también que hoy me acabo de enterar, y que este es un dato importante. Yo todo el rato digo que el libro es muy harawayano porque yo soy muy harawayana, y desde mi perspectiva, evidentemente, desde mi punto de vista,
yo leo las cosas desde ese lugar, entonces cuando encuentro algo ya lo meto ahí, pero a veces la persona esa ni sabía quién era Haraway. En este caso sí que lo sabía porque había estado en este curso, pero había una cosa ahí profunda del tema de la simbiosis en el libro, que porque estas transmigraciones que nos estaba contando Teresa, estas transformaciones hace que estos personajes, esa revuelta, esa revolución comunista que plantean, es justamente reencarnar otra vez la animalidad, ¿no? De una manera bastante literal, ¿no? Y hay una cosa ahí que es muy bióloga. Y claro, yo lo que no sabía, que este personaje que tenemos aquí, la tal Manuela Buriel, es biólogo. Y claro, eso me acabo de enterar hoy y pienso, claro, por eso era tan harawayano, porque Haraway es bióloga, entonces todas sus teorías sobre el pensamiento, la epistemología, la metodología que utiliza el pensamiento, evidentemente se basa en metáforas biológicas. Y el libro está lleno de estas metáforas biológicas, muy bien desarrolladas, por otro lado, con esto que decís de la figura de las cuerdas, ¿no? Que es la manera que tiene Haraway, incorporando la ciencia ficción, ¿no? De generar ese otro tipo de relatos. Entonces, básicamente, os faig 5 cèntims. Las figuras de cuerdas, Haraway las utiliza como metáfora del pensamiento, es decir, pensamos como, ella dice, para pensar tenemos que pensar como estas figuras de cuerdas, ¿no? Que hacemos diseños, que hacemos entre las manos este juego de figuras de cuerdas, en el cual una persona hace un diseño con unos hilos, ¿no? Y se los pasa a otra persona y esa persona continúa montando otro diseño. Entonces para ella la forma de pensar es así. Yo genero un diseño a partir de unos hilos que he ido rastreando en la oscuridad, encuentro esos hilos, genero un diseño, se lo paso al Dani, Dani va a generar un diseño que yo no sé cuál es, no, o sea, está lleno de sorpresas este juego, Dani se los pasará a la Teresa y así, y entonces esta es para ella la forma de pensar cuando ella dice que nadie piensa sola, todo el mundo pensamos con, ¿no? Y entonces él la encarna en el libro, en todo este juego que hace con el Shibari, que también remite al Kipu, porque también hay una cosa que no sé si tendremos tiempo de hablar, pero que son también los nombres de los personajes, que eso también me pareció muy haraguayano, porque no hay palabras casuales en el libro, ¿no? Los nombres de los personajes corresponden a unas mitologías, ¿no? Que además también son tergiversadas, porque otra cosa que hace mucho también, que también hace mucho Haraway, es coger el legado de lo que ya hay y resignificarlo, ¿no? Entonces tú coges muchas mitologías, las entremezclas, mitologías que a veces no están tan mezcladas, las entremezclas con esos personajes que son todas amigas y todos amigos y juegan entre ellos figuras de cuerda. Por ejemplo, uno de los personajes, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el chico que es de Jartún, el de Jartún, que es el que hace la droga esta Kikeon. Happy, ella ya se lo sabe todo. Vale, pues este personaje son cuatro adolescentes amigos. Hay uno que es de Jartún y es quien sabe cocinar, porque esa es una droga que se tiene que cocinar, ¿no? Que es como una especie de ayahuasca, porque la tienes que cocinar. Entonces yo, por supuesto, lo primero que hice fue buscar si esa droga existía en la vida verdadera y yo no la encontré. ¿Existe esa droga? Hostia. ¿O te la inventaste? Es que yo recuerdo patrones, pero no cosas Pues concretas. que yo creo que no. Puede ser que no, puede ser decir que que no. existía. No, Sí, sí que existe. Sí, lo acabo de comentar. Sí que existe. Sí, pero existe hoy en día, o sea, era un que se utilizaba en los ritos de Eleusis, dice, pero no sabemos bien lo que se utilizaba en los ritos de Eleusis, ¿o sí? Bueno, se en teoría les esto. ponía en contacto con esos dioses. Bueno, yo es lo que busqué, porque Sí. Google afortunadamente nos ofrece muchísima información, ¿no? Sí. Y claro, yo cuando vi el Kikeon, ¿no? O Ciceón, rastreé que, bueno, me parecía también muy lógico, ¿no? Que este personaje, que de los 4 de la pandilla, de las tetramorfas, de las que hablaremos ahora también, 3 son adoptados, por cierto, y uno es Arcas, que es el protagonista, y este chico adoptado de Jepri, que tiene unos 19 años y trabaja en un hospital, está como estudiando medicina, eso es interesante, porque viene precisamente, ¿no? De ese origen como árabe, ¿no? Africano, es el que prepara la receta de esta droga que viene de Egipto y que parece ser que bueno, utiliza una receta del siglo XV, esto también se lo explica un personaje a otro, y que sí que se utilizaba en el antiguo Egipto para ponerse en contacto con los dioses, igual que la ayahuasca, dentro de estos ritos chamánicos, ¿no? Que nos hacían trascender para entrar en contacto con ese lugar otro. Y luego vi que luego los egipcios, ¿no? Después de esa colonización tan estupenda que llevaron a cabo por toda la zona de Egipto, África, etcétera, también lo utilizaban, sobre todo en los ritos de Eleusis,
y sobre todo lo utilizaban los campesinos, ¿no? Que es un poco la reivindicación de ese proletariado, ¿no? Del texto. Pero no tengo más noticias acerca de la droga, no la he probado nunca, parece que ahora soy una especialista y que os voy a repartir un poquito cuando acabe la sesión. No sé nada más acerca de esto, que estuve rastreando. Hemos preparado un poco para al acabar la sesión. ¿Llegaremos en llenas o en lobos? Cada uno, Yo me pido lobo. cada uno en su ser interior. Yo en tigre de chetos. Sí, de hecho, esto que comentaba Helen de la teoría de las cuerdas, ¿no? que nos pone en contacto esos patrones que nos conectan. Aquí teníamos recogida una cita cuando estuvimos hablando previamente antes de la presentación sobre lo que diríamos. Y precisamente, ¿no? Hay una cita que recoge un poco esa idea, ¿no? Los recreaban en las transmigraciones como meras metáforas de control social, ¿no? Jamás sospecharon que las poéticas leyendas recogidas en las milenarias canciones incas o hindúes contuvieran tantas verdades. Las cuerdas son las que los conectan desde la realidad actual del presente, ¿no? Con esas verdades, con esa tradición, ¿no? Con esas historias que nos pasamos de unos a otros para ir construyendo, ¿no? Y ir generando que estabais comentando, ¿no? No sé si... Y bueno, lo que decía Helen de... Sí, no sé, perdona, no sé si os de los personajes, de los nombres. Es que esto lo estuvimos comentando mucho porque además yo decía, para mí este personaje simboliza una cosa, y ella me decía, no, pero para mí también esta otra, ¿no? Que es lo interesante de cómo cada lector, ¿no? Le da un significado a los textos. Y claro, veíamos que efectivamente, como decía Helen, aquí Manuela Buriel no da puntada sin hilo. O igual se nos ha ido de las manos y estamos poniendo significados donde a lo mejor previamente quizá no lo sabía, pero eso no importa porque el autor ha muerto, ¿no? Si hablamos desde la postmodernidad, ahora me vais a dejar cagar bromas con esto todo el rato, y de algún modo, ¿no? Esa presencia de la mitología que es tan fuerte y tan potente en el texto, que juega, ¿no? Con esa idea del lenguaje, de la representación, ¿no? Que es, de hecho, como sobre todo, ¿no? se transmitía el conocimiento a través de esas historias y de la oralidad antes de que todo empezara a cambiar. Y aquí veíamos, ¿no? Cómo esa relación entre la mitología occidental y la mitología también precolombina y la mitología oriental estaban en cada uno de esos personajes. Y en la propia idea del grupo, de la pandilla, que son los héroes de la novela de alguna manera, porque hay héroes pero también hay antagonistas. Esto es una novela al final también que habla de instituto. Yo me lo imaginaba como una serie de televisión y me parecería fantástico. Además, el final es un poco a lo Carrie, también hay que decirlo, ¿no? Que es una de esas películas de instituto que han marcado también la cultura contemporánea. Pues quería decir una cosa sobre la pandilla, que son las tetramorfas, ¿no? Que se basa en esta tradición o esta figura católica de los tetramorfos, que son como cuerpo humano, son los 4 evangelistas, bueno, hay como varias representaciones. Pero sobre todo me interesa decir que se han materializado, de alguna manera tienen una cierta materialización, ¿no? Hipersticiosa casi en la realidad, porque existen ahora las tetramorfas en nuestra realidad, que hay alguna representante por ahí detrás. Y es una de las cosas que más ilusión me ha hecho de cómo ha cogido esta idea de las tetramorfas y hay una página web y están manejando una cosa que no creo que no se transformará en animales, pero harán cosas más interesantes en realidad. Eso por un lado, y luego el tema del enemigo, ¿no? Eso es lo que veo menos postmoderno de la novela y es donde para mí, no estoy seguro, pero el Dani de 16 años estaba seguro de que existía ese enemigo, de que estaba ahí el enemigo, ¿no? Y las tetramorfas tienen claro que hay un enemigo. Y cómo identificar ese enemigo y cómo identificar a las aliadas y a los aliados, ¿no? de esos enemigos. Y cuando hablábamos de la animalidad del ser humano, también, no sé si se cita en este libro, pero hay como según Foucault, en el diálogo que tiene con Chomsky, que aparecía en el anterior libro de Gabriel el Superhombre, hay un momento que Foucault le dice a Chomsky que no existe que Mao decía que no existía, yo no solo he encontrado a Mao esa cita, pero que no existía una naturaleza humana, sino dos, la naturaleza humana burguesa y la naturaleza humana proletaria, ¿no? Que son distintas. Y a mí me interesaba en ese juego, ¿no? de quién somos, eso de los animales obreros, los robots obreros, quiénes somos y si todos somos animales obreros o no, ¿no? Si esa naturaleza es única, si hay algo que nos une a todos los humanos más que a ciertos humanos con ciertos animales, o sea, dónde está esa fluidez y dónde acaba a lo que define lo humano y qué intereses, a quién beneficia considerar que hay una sola naturaleza humana.
Y un poco las tetramorfas lo que juegan es con esto, ¿no? De reivindicarse como animales proletarios o robots proletarios o plantas proletarias que las tenemos aquí a nuestro alrededor, a nuestro servicio, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa, que esto de las tetramorfas, ahora que hablaste, ¿por qué escogiste esos animales? Porque se transforman en hiena, en pájaro, en Rana rana y escarabajo. y en escarabajo, que claro, el escarabajo animal mitológico, pensé, bueno, no sé, me quedé un poco ahí, ¿por qué escogió en particular estos animales y no otros? ¿Hay por qué o no? La hiena sí que hay un porqué y es porque, o sea, bueno, de todas había un porqué, de verdad, y lo escribí yo, pero, pero es que el autor ha muerto. Pues háblanos de Pero eso, ¿no? la hiena sí que me acuerdo porque es un animal que me parece fascinante y en la reescritura que decías antes, ¿no? Esta cosa de reescribir las imágenes que nos ha hecho llegar Disney sobre las hienas, pero bueno, Disney y todos los documentales, ¿no? Sobre la risa de la hiena, lo que supone la hiena. Y hace mucho tiempo, en un libro el libro de los vivos, que se publicó hace muchísimos años, bueno, hace 10 años o así, ya había como una coprotagonista que era una hiena y ya se jugaba con eso. También me interesa mucho que es la fluidez de género en las hienas, ¿no? Porque tienen el pene más grande las hienas hembras que los llenos. Están llenos. También eso me parecía muy interesante y pues romper con esa imagen, ¿no? Convertir en la hiena y que se ríen mucho, y yo creo que es muy importante reír en la literatura. Y luego los demás, la verdad es que no me acuerdo, el escarabajo, no sé si por alguna, bueno, sí que me evoca ese más rápidamente algún cuento de Poe y luego en la mitología egipcia sí que hay más, aparecen ahí. Estuve leyendo el libro de los muertos egipcios en ese momento, tal, cogí cosas de ahí, ya no recuerdo exactamente. El autor quería preguntarle también. Sí, bueno, en relación a lo de las tetramorfas, que de hecho justo ayer, ¿no? Vi que esto de las tetramorfas, como comentaba, se ha convertido en un proyecto, tetramorfas.net, que tiene mucho que decir, ¿no? Y que ya nos has comentado. Pero claro, eso que decías es que a mí me parece, para mí ha sido fundamental a la hora de leer el texto. O sea, el tetramorfos se convierte aquí en tetramorfas, y el tetramorfos son los evangelistas que traen la buena nueva, ¿no? Pues Mateo, Marcos, Juan y Lucas, que no me acordaba ya, que representan el león, el águila, el toro, ¿no? Y un ángel hombre. Aquí directamente esa idea antropomórfica desaparece en estas tetramorfas en femenino que representan este grupo de adolescentes que para mí son el nuevo evangelio que plantea la buena nueva tierra, o sea, la buena nueva, perdón, en esa nueva tierra también, ¿no? En ese nuevo mundo donde pretenden una revolución transespecie, ¿no? Y el fin del capitalismo, que es el objetivo que tiene este grupo de adolescentes. Y este grupo de adolescentes, que son 4, tenemos a Arcas, tenemos a Tengu, tenemos a Jepri y a Viveri. Entonces, Arcas, que claro, estos eran los nombres, ¿no? que queríamos comentar, porque aquí está toda esa relación, ¿no? Con esa mitología y esa simbología que encontramos en el texto. Arcas es el protagonista, es este protagonista que habla con su abuela en forma de mula, con lucero, cuando se le aparecen sueños o no, ¿no? Entre ese sueño y vigilia. Claro, Arcas remite a la Arcadia de alguna manera, ¿no? Ese origen primigenio, esa animalidad que perdimos, ¿no? Es como la melancolía del cibor que no puede volver, ¿no? A esa parte, a ese origen que ya no nos pertenece. Y Arcas es la hiena. Yo debo reconocer que a partir de tu novela me he puesto a buscar mogollón de información sobre hienas, porque realmente es fascinante lo que comentaba, la ambigüedad genital, ¿no? Esa idea de cómo aquí también se presenta, ¿no? El cuerpo y la sexualidad y lo biológico como algo performativo, de ahí que me siga pareciendo sumamente posmoderna la propuesta del texto. Y claro, pues Arcas también le ponen ese apodo en el instituto porque un día se pone a vomitar allí, imaginad, yo me lo imaginaba ahí por la escalera del instituto, que le caen a todos los colegas encima el vómito, ¿no? O sea, una imagen tremenda, ¿no? Y claro, le apodan el Arcas, pues de arcadas. Pero claro, es para mí también una idea, ¿no? Del vómito, de la purga, porque se está preparando para esa renovación, ¿no? Que va a tener con esa metamorfosis que se va a producir en el texto. Y es una de las tetramorfas, la última, que se añade a Tengu, que es una niña que viene de China, que ha sido adoptada, que se llama Mei en realidad, pero Tengu yo lo estuve buscando y vi que pertenecía al folclore religioso japonés
y que era un pájaro, ¿no? Que supongo que es el de la portada, y de hecho ella es un pájaro, es su animal dentro de esa metamorfosis, ¿no? Y de las transmigraciones que tiene y lo que representan las tetramorfas, ¿no? Un animal, bueno, un ave de rapiña o algo así, entonces ahí tendríamos también esa mitología oriental. Luego Hepli, que es este escarabajo, ¿no? Que viene de África y es el que llega a ser por sí mismo, ¿no? Ese escarabajo azul que viene de Sudán, ¿no? Este médico el que prepara la droga. A Biberi busqué porque no conocía el nombre y por eso he aprendido mucho, me lo he pasado súper bien leyendo el libro, no solo por todo lo que he aprendido, sino por todo lo que me iba... y lo que estoy aprendiendo yo ahora. Pues a Biberi además es un personaje que es una lisiada, ¿no? Entonces me interesaba también que hubiera un personaje dentro de este grupo de las tetramorfas que representan al otro, al diferente, ¿no? A los paria del instituto de alguna manera, y son los que generan la revolución. Pues es una colombiana, emigrante ilegal en Estados Unidos, lisiada, a la que su padre ha maltratado y al final acaba siendo adoptada. O sea, me parecía también muy interesante la historia de cada uno de estos niños adolescentes y de sus vidas. Y era una deidad precolombina que transformaba a los humanos en animales, ¿no? Y aquí representa la rana. Claro, las tetramorfas de este instituto son una rana, un escarabajo, una hiena. Claro, son muy diferentes, ¿no? Al león, al buey, del pantocrátor, de los animales que acompañan al pantocrátor judío-cristiano, ¿no? Sobre todo cristiano. Y entonces, no sé, aquí me pensaba mucho en esas afinidades, ¿no? De las que habla también Haraway, en cómo esos niños que son adoptados no sienten que pertenezcan a esa familia, pero Arcas tampoco, ¿no? Como muchas veces las relaciones son por afinidad y no por consanguinidad. Y eso es algo que me parecía también muy importante en este texto y que también conectaba, ¿no? Con esa idea de los parentescos de Haraway y cómo de repente estos humanos, ¿no? Reivindican esa no humanidad, se transforman en esas quiméricas transgénicos. Algo que también se reivindica mucho en las transmigraciones, ¿no? Que dicen, antes las deidades, nos llegan a decir en un momento, siempre tenían presente la relación con los animales y de hecho había muchos dioses que eran animales. ¿Qué ha pasado ahora para que nos hayamos olvidado de que vivimos con otros seres que no son solo humanos, ¿no? ¿Por qué no están esas representaciones en nuestro imaginario y en nuestra cultura, ¿no? Al final también pues hay una reivindicación contra esa idea de la antropolatría, del antropoceno, del androcentrismo, que al capitaloceno, por supuesto, ¿no? Dentro de esa idea de fábula comunista que estaba aquí. Y bueno, yo he seguido buscando los nombres de los personajes y me lo he pasado muy bien. Claro, estos son los héroes, ¿no? Luego están los villanos y me parece que como es una fábula tiene que haber héroes y villanos, claro que sí, ¿por qué no? Es que es una fábula, entonces están las tetramorfas que luchan contra los villanos del instituto, que os voy a decir simplemente el nombre de una de ellas, que es la cabecilla de los villanos, que se llama Aelo. Y claro, yo busqué el nombre también porque ya cuando vi que todos los nombres, igual me lo he inventado, no lo sé, ya nos dirás, pero claro... Cuando lo dices todo me suena que digo, es verdad. Claro, yo veía que Aelo, ¿no? Es el acrónimo de una bacteria que destruye los hematíes. O sea, el cuerpo reacciona contra ella produciendo anticuerpos. Claro, pues las tetramorfas están reaccionando contra Aelo, que representa el capitalismo. Y yo lo veía todo muy claro. No sé si pues tiene algo de realidad. Esto, la verdad, que si es así no me acuerdo. El otro sí que me ha sonado. ¿Y no has encontrado nada más sobre Aelo? Sí, pero bueno, o sea, quería... No, pero eso está guay, está guay. Los demás personajes también, Pedro Simón, que es este amigo al que le escribe las cartas en el tren, es su mejor amigo. Pedro Simón además, ¿no? Bueno, pues va vestido de una manera que sabemos que es como gótico, no queda muy claro, ¿no? Ese otro diferente también, homosexual. Y claro, Pedro y Simón. Pedro es, aparte de que tiene las llaves, ¿no? Del cielo, es la piedra sobre la que se funda el Vaticano. Y este nuevo evangelio de las tetramorfas, claro, tiene a Pedro, Simón, que además Simón es el que escucha a Dios. Él le manda las cartas a Simón contándole todo lo que está pasando y claro, es el que luego nos va a contar la buena nueva. Digo, bueno, aquí Pedro Simón, claro, todo tiene sentido. O no lo sé, a lo mejor solo tiene sentido para mí, no sé. Pero también esto es lo bueno, ¿no? De poder recoger esas historias. También yo creo que es interesante a veces por eso lanzar figuras que no sean muy reconocidas, que no tengamos automáticamente una referencia, porque entonces creo que uno o una misma puede generar sus propias mitologías según lee el libro. Para mí, por ejemplo, Simón Pedro es el que recoge a Cristo cuando está en su último de esto y que ya todo el mundo renuncia a Cristo y él también ha renunciado alguna vez, pero lo recoge y le acompaña hasta el final de la cruz.
Tiene un punto de eso Simón Pedro en el libro, que este sí que me acuerdo, ¿ves? Pero también lo que tú has dicho tiene todo el sentido también, sí, sí. Yo creo que viene muy a colación ahora ya la pregunta por la muerte del autor o el asesinato del autor, porque me hace mucha risa que te estamos preguntando o acotando cosas que tú nos miras como diciendo, uy, no me acuerdo, y es como, bueno, el autor está tan muerto que ya... Entonces, cuéntanos un poco por qué escribes con seudónimo, vas cambiando el seudónimo en las distintas obras que has ido haciendo y, bueno, que nos cuentes un poquito por qué lo haces y por qué Manuela Buriel y no otra cosa, que eso también me lo he preguntado. Vale, bueno, sobre lo de amor muerto, pues sí, es la segunda, ¿no? Bueno, sí, sí, claro, a mí me va muy bien lo de amor muerto, hay autor muerto de parranda, porque es lo que me pasa, no me acuerdo, después de 2 o 3 años no me puedo acordar, pero bueno, esto viene de muy lejos en realidad, siempre he tenido como una relación muy extraña con el tema de la autoría, de decir que algo es que esta es tu voz, ¿no? Yo preferiría que hubiese un discurso de fondo en el que yo poder sumar mi aportación y callarme y que el discurso siguiera, ¿no? Eso sería para mí el ideal. Y siempre he intentado jugar un poco con la figura del autor, que es una figura que es como un paratexto en realidad de cualquier obra, ¿no? Y pues jugar como si fuese parte de la narrativa de esa obra. Entonces, hace tiempo que creamos Colectivo Juan de Madre, con una serie de gente y tal, y con Colectivo Juan de Madre hemos ido haciendo proyectos al principio, sobre todo novelas, y también luego algunos vídeos, hemos grabado algunas cosas, hemos hecho algunas instalaciones bioartísticas y tal, así en algunos en expos y tal, y entonces la parte de Colectivo Juan de Madre nos ha ido como derivando más para allá, y la parte de autoría, porque se había roto esa magia, ese juego, y entonces la gente decía, tú eres colectivo, me miraba y me decía, tú eres Colectivo Juan de Madre, por la calle, yo ya no podía caminar. Y entonces cuando, si ya había como que había gente que me llamaba colectivo, colectivo, y ellos ya no había perdido un poco, entonces lo hablamos, aquí hay mucha gente del colectivo, igual lo reconocéis por algo, pues dijimos, ¿qué hacemos? Matamos Colectivo de todo, hacemos una escisión, continuamos y al final, por asamblea, no salió votos exactos, sino que hubo como una mayoría y fue como hacer esto, ¿no? De la parte literaria pasarlo como a un nuevo nombre, que era Manuela Buriel. Manuela, porque mi madre hace muchos años me habló de una política, no sé si era del PSC, que se llamaba Manuela de Madre. Y mi madre me habló en términos muy admirativos de esa mujer por un proceso de cáncer que pasó y tal, y como, bueno, no sé, mi madre me explicó la historia, entonces recordaba esa historia, recordaba el nombre, bueno, el nombre me parece súper chulo, y como veníamos de Colectivo Juan de Madre y Manuela de Madre, pues ahí se juntó, y Buriel es el apellido de mi abuela paterna, y ahí está, creo que no lo había explicado nunca, está chula esta versión. Y por eso un poco este juego, ¿no? De que lo que decíamos de los juegos de cuerdas, a mí me parece lo que has explicado antes de ese que explica Haraway, ¿no? Que me parece fantástico y es exactamente eso, ¿no? De que yo genero mi figura así y la paso y en ese diálogo para mí es la literatura. A mí forma parte de un diálogo que el sentido lo tiene esto, ¿no? El libro, lo que yo escribo, que yo me lo paso muy bien, pero sobre todo es cuando luego generan esas respuestas, esos encuentros, esto que pasa hoy, vamos. Sí, ahora creo que... cosas que decir más, pero creo que... En realidad, sí, ¿no? Tendríamos que concluir para pasar a preguntas. Vamos a pasar a preguntas ya. Vale, preguntas del público, quien quiera preguntar, hacer comentarios. Yo quería apuntar que... ¿Tenemos que llevar el micrófono? No, se escucha. ¿Quién quiere preguntar? Ay, que tengo una sorpresa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Solo burbuja convivencial, por favor. Tengo que ponerme la... Tenés que ponerte la mascarilla. No, si alguien quiere preguntar, que pregunte de viva voz, porque no hemos traído micrófonos para las preguntas, pero se oye, a la que leves un poco la voz, se oye. Lo puedo hacer de sorpresa a sorpresa, entonces. No. Qué bajona. Pues no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Ha quedado? ¿Seguro? No. Mira, ahí al fondo.
sueño y de la noche. Ya hemos hablado Del sueño bastante. de la noche.